nuestra empezó hace 2 años y medio, como una iniciativa pues, que empecé realmente yo propuse la idea, y, y fue basado en una tecnología en la cual yo me topé con ella por cosas de la vida, y era, pues básicamente aterrizó en mi escritorio un día este filtro que se fabricaba por unas comunidades artesanas y me pareció extraordinario. Realmente fue un proyecto, haciendo un proyecto en la Alta Guajira con unas entidades no gubernamentales. Ellos pues habían dado unos fondos para unas comunidades artesanas que fabricaran pues, este artefacto. ¿Y este artefacto qué era? Este artefacto era un filtro cerámico inspirado en la tecnología de nuestros antepasados, de los indígenas, que filtraban el agua antiguamente en vasijas de barro. Utilizaban también, algunas comunidades utilizaban piedras, y el proceso, pues, digamos, de filtración consistía en que el agua atravesaba unas paredes del filtro, y esas paredes tenían que tener unos poros muy pequeños para que los contaminantes del agua, por simple física, no pasaran a través de estos poros. Pues, en principio parecería una cosa muy sencilla, ¿no? Hace unos 20 años hubo un señor en Guatemala que hizo una mezcla de acerrín y arcilla, y en el momento que, pues digamos que lo cocinó, la acerrín hace una transformación en carbón vegetal. El carbón vegetal pues es altamente poroso, es lo que nosotros conocemos como carbón activado en algunas jergas. Es, digamos, es un elemento que por su alta porosidad absorbe químicos y absorbe otros elementos que por la simple gravedad de no pasar por los poros complementa. Entonces, a la vez también esta mezcla generaba en su cocción unos poros muy pequeños. Y cuando te hablo de unos poros muy pequeños, te estoy hablando a nivel microscópico. Lo que nosotros conocemos en la medida matemática como las micras, vienen siendo 0,2 a 0,5 micras. Esto como para darte una idea, digamos, de qué tan pequeño es. Una micra es una milésima parte de un milímetro. Entonces esto es 0,2 de una milésima parte de un milímetro. ¿Ok? Pues realmente era un tamaño supremamente pequeño que frente a lo que había en el mercado en ese momento, digamos, frente a los competidores, era muy superior. En ese momento, pues, cuando empezamos la compañía en Colombia, digamos, el gran competidor nuestro era una compañía, pues es una compañía de origen coreano, que ofrecían un filtro que tenía poros de una micra, y eso era, digamos, lo mejor que había en ese momento. Eran unos filtros, pues, por supuesto, importados. Ellos tenían un modelo de negocios multinivel, entonces eran, o sea, 8 o 9 personas ganaban dentro de cada filtro, y al consumidor final pues era supremamente costoso para comprarlo, ¿no? Entonces solamente, digamos, unas pequeñas élites en Colombia o unas pequeñas personas con capacidad económica podían darse el lujo de tener un filtro para agua. Entonces nosotros quisimos revolucionar un poco la noción de que cualquier persona podía llegar a tener agua pura, que no era un tema de estratificación social, no era un tema de ubicación geográfica, no era un tema o sea, era un tema que en ese momento era prohibitivamente costoso por los filtros que se ofrecían en ese momento, y queríamos poder hacer un filtro genuinamente democrático. A la vez fuimos, digamos, en la exploración del montaje de la compañía, nos dimos cuenta que no solamente podíamos lograr la democratización del agua pura, sino además podíamos hacer muchos empates
y cerrar muchos ciclos que estaban bastante olvidados, como por ejemplo transformamos totalmente la noción de artesano. Hasta ese momento creo yo que, o todavía, digamos, en la mente de muchas personas, cuando uno piensa en un artesano, uno piensa en la persona que está haciendo, no sé, canastos o una chiva o un elemento decorativo que se va a vender tal vez en un mercado turístico, ¿no? Pero poder llegar a pensar que un artesano es una persona que si tú le das, o sea, si tú le das, digamos, un cierto capital, le das unas nociones pequeñas de cómo se hacen las cosas, estandarizas un poquito los procesos de ellos, puedes lograr que ellos hagan un artefacto de categoría mundial, que es lo que nosotros hacemos. O sea, estos filtros se fabrican hoy por hoy pues en unas comunidades artesanas supremamente pobres, ¿no? O sea, empobrecidas pues, por la situación, digamos, permanente de desigualdad del país. Y a través de, en vez de estar, digamos, haciendo elementos decorativos, están haciendo elementos decorativos y funcionales. Sí, pero exactamente dónde está ubicada la comunidad de artesanos que ustedes que hacen parte de Agualógica, los que ustedes pues ayudaron a organizar como de manera como de negocio su artesanía, y qué tan grande es esta comunidad o cuántos artesanos actualmente están vinculados con ustedes. Bueno, es una muy buena pregunta, mira. Para poderte responder eso me toca darte mejor dicho, un repaso general digamos, por muchos elementos. Lo primero es que nosotros el aporte nuestro es aglomerar estas diferentes comunidades, porque no solamente es una, realmente hay varias comunidades artesanas que los fabrican, ¿sí? Y están ubicadas en regiones distintísimas del país. Hay una que está en el sur de Colombia, casi en la frontera como con Ecuador, otra que está arriba en el norte, en la frontera casi con Venezuela. Y nos dimos cuenta que podían trabajar muy bien, que estaban haciendo, pues estaban, digamos, hay una ONG de Centroamérica que ya les había dado la tecnología, ya les había enseñado a hacerlo, pero pues el filtro se conocía mucho en sitios, digamos, en sitios donde ha llegado la ayuda humanitaria, se utilizaba en ayuda humanitaria cuando nosotros empezamos, pero yo quería tener, digamos, uno en mi casa. Todo empezó, pues, como empiezan las empresas, con experiencias personales. Yo conocía el filtro, conocía el poder o sea, lo que había hecho, porque había visto los estudios de agua que se habían hecho, y sabía que era un filtro que hasta el momento yo nunca lo había visto, o sea, nunca había visto un filtro que pudiera hacer ese trabajo. O sea, queda completamente potable el agua, o sea, la puedes coger, por ejemplo, del río y luego de que hace el proceso de filtración, queda completamente como agua potable, ¿sí? Sí, bueno, o sea, es un filtro muy robusto que digamos, fue originalmente diseñado para tratar aguas muy difíciles. Entonces, las aguas que trataba en ese momento pues eran pues, aguas, como tú dices, aguas de río, aguas de fuentes primarias, que eran supremamente turbias, supremamente, digamos, con muchos contaminantes, no solamente turbidez de todo tipo, de E. coli, de bacterias, parásitos, todo tipo de cosas. Pues se conocía mucho en estas comunidades pobres, pero pues digamos que en las ciudades no se conocía el filtro muy bien, ¿no? Y yo quería tener uno en mi casa, pero hasta ese momento pues el filtro se utilizaba, o sea, era el filtro y era un cuerpo, digamos, un balde plástico. Así se utilizaba en el momento que digamos, nace Agualógica. Entonces la noción nuestra fue como decir, hey, mira, ya existe un filtro muy, muy bueno, fabricado por comunidades artesanas, mostrémosle esto al mundo, hagámoslo bonito.
démosle más vida. O sea, retomamos, digamos, alguna vez alguien me dijo a mí que el filtro era como si fuera como un open source, como una fuente abierta, porque o sea, nosotros no nos lo inventamos, pero le hicimos un aporte extraordinario y fue transformarlo en una empresa viable que pudiera generar ingresos estables para, digamos, para las comunidades artesanas, que pudiéramos generar una producción estandarizada, o sea, transformar algo que se hacía, llámalo tú tal vez informalmente, y formalizarlo y contárselo al mundo además. Entonces hoy por hoy ese proceso de transformación ha llevado que me atrevería a decir que somos el filtro más vendido en Colombia hoy por hoy. Y eso es, o sea, eso es, o sea, esos ligas mayores, ¿no? O sea, pasar uno de ser el que nadie conoce con una tecnología totalmente nueva, colombiana, ese es uno de los, digamos, uno de los obstáculos más grandes en las mentes, porque cuando yo crecí, todo lo mejor era europeo o japonés, y poder decir que nosotros en Colombia fabricamos un filtro que no tiene absolutamente nada que envidiarle a ninguna tecnología europea o asiática, es extraordinario, pienso yo. Evan, hay una pregunta con respecto a lo que acabas de decir. Hoy en día, digamos que ustedes están posicionados en el mercado colombiano, ¿cierto? Digamos, ¿qué estrategias usaron ustedes como tal para demostrar para posicionarse dentro del mercado como tal y empezar a mostrar el filtro dentro del país? Bueno, bueno, digamos que como muchas empresas cuando empiezan, la gran mayoría digamos, de las estrategias nacen a base de la prueba y el error. Yo venía, digamos, el perfil mío, yo venía de trabajar en una empresa ferretera especializada en temas de agua, y por eso, digamos, me enamoré del tema del agua, pero mi mentalidad cuando yo empecé el business plan que nosotros habíamos diseñado para arrancar la empresa, estaba muy diseñada pues, digamos, en la manera como siempre se han hecho las cosas en Colombia, y es que tú tienes literalmente unos asesores comerciales que están viajando por Colombia, convenciendo a los distribuidores, y pues así tú, digamos, propagas tu proyecto, tu producto. Y yo tuve, digamos, un caso muy curioso, y es que un amigo mío compró el filtro para tenerlo en Cartagena, y daba la casualidad que él era un poco, pues podríamos llamarlo tal vez influencer en Instagram en ese momento, y hizo una pequeña nota sobre el filtro. Dijo, qué maravilla, pude resolver el tema pues, digamos, del agua acá en Cartagena, porque me la pasaba comprando botellones de agua, etcétera, etcétera. Y en ese momento pues, vimos un salto gigantesco en ventas, pero o sea, un salto que nunca hubiéramos podido lograr con la manera tradicional de vender. Pues, o sea, el presupuesto para tú tener personas recorriendo Colombia es gigantesco. O sea, es bastante costoso, y una sola persona puede hacer tan solo, digamos, lo que pueda realizar en su día, con su programa de visitas. Entonces pasamos digamos, de un crecimiento muy conservador a un crecimiento altísimo en un momento dado, y en ese momento yo me reuní pues, con nuestros socios, con la junta directiva, y les dije, miren, hay que replantear esto completamente. O sea, la relación costo-beneficio de hacer marketing por redes sociales supera cualquier cosa que yo haya visto en el pasado. Entonces eso es un buen tip para las personas que quieran montar su emprendimiento, que digamos que no esperen ser grandes para poder implementar sus estrategias digitales. O sea, la estrategia digital debe ir desde el primer día, y creo que es una de las mejores ventajas para las empresas pequeñas o las empresas que están naciendo, porque tú puedes competir uno a uno con las empresas más grandes, y o sea, la vitrina la haces tú básicamente. Entonces adoptamos esa estrategia, respondiéndote la pregunta muy puntual.
adoptamos una estrategia mucho más cargada hacia el aspecto digital que cualquier otra, pues digamos que de cualquier otro medio, y levantamos la bandera altísima. Nos dimos a conocer muy rápidamente que digamos la manera universal o la manera más fácil de llamémoslo purificar el agua. Tú llamabas potabilizar el agua, yo te voy a hacer la corrección ahí en cuanto a, Gina me preguntaba a mí que si potabiliza el agua. Potabilizar el agua es un término legal, y en ese término legal implica que tiene que tener cloro. Nosotros lo que hacemos es, o sea, nosotros no potabilizamos el agua, sino purificamos el agua. En teoría lo llevamos a un nivel superior de la definición, porque como removemos todo, incluido el cloro, queda el agua en un aspecto mucho más puro de la definición de potable. Cristalino. Bueno, pero es apta para el consumo humano. Claro, ¿no? Es apta para consumo humano, es apta para consumo de plantas, es apta para consumo de animales. Bueno, ese es otro tema. La gente le da las mascoticas, y es para niños, para adultos, para todos. O sea, es el agua tal vez en su forma más pura. Y yo tenía una pregunta, al final, ¿cómo es el sistema? ¿Tú le pones agua y qué hace que el agua vaya saliendo, o cómo es el tema ahí? Mira, este es esencialmente el filtro. Por dentro tú ves que es como si fuera un recipiente tal cual. Tú simplemente lo llenas de agua y va atravesando lentamente las paredes. Y se van formando unas gotitas y van cayendo las gotas, una a una. Eso es todo. ¿Cuánto tiempo demora en, pues digamos que la misma cantidad de agua que pusiste en el filtro esté disponible para consumo? Sí, mira, la tasa de filtrado es más o menos 1.5 a 2.5 litros por hora. Bueno, no, yo pensé que iba a tomar más tiempo. Sí. No, pues es una tasa para que tú, o sea, si tú lo recargas, por decirte tú, en la noche, ¿sí? Y ya en la mañana te levantas, ya toda esa agua ya está posible. Y luego, tú, lo vuelves a cargar en la mañana y otra vez lo vuelves a cargar a mediodía, y digamos, gradualmente lo mantienes, te va más o menos a producir unos de 22 a 28 litros el día. Súper bien. O sea que se va a producir más o menos un millón de agua diario. Eso es un jugo de agua. Y de dinero también, pues que uno gasta en comprar botellones de agua. Y la vida útil ¿cuál es la vida útil del filtro como tal? Porque tengo entendido que lo que cambias, pues obviamente no es el recipiente, sino solamente el filtro. Exacto, simplemente lo reemplazas y ya está. Lo reemplazas. De cuál sea el recipiente, o sea, de cualquiera de los recipientes que nosotros ofrecemos, simplemente lo cambias. La vida útil son 2 años, eso es un montón de tiempo. O sea, típicamente, como para que tengas un punto comparativo, los filtros de otras marcas los estás cambiando cada 6 meses algún componente, o cada año algún componente. Lo que hace que esto dure 2 años es que es lavable. Yo te iba a preguntar, o sea, durante esos 2 años tú debería como usuaria lavar el filtro o el recipiente. Exacto, tú lo debes estar lavando cada 2 meses, por mucho cada 3 meses. También otra cosita, les está hablando desde el aspecto de la sostenibilidad. Pues tú te imaginarás, si tú consumes botellitas plásticas de agua, cuántas dejas de consumir, ¿no? Teniendo un procesamiento propio. Esto es especialmente importante en las zonas muy rurales, porque digamos, cuando tú estás en la ciudad, un botellón con agua, pues viene el carro, se te lleva tu botellón y hasta luego, ¿sí? Pero si tú estás, por decirte tú algo, en la selva o estás en un pueblo, allá no hay recolección de botellas, entonces las botellas simplemente se van acumulando, se vuelven literalmente basura, o sea, no se reenvasan. Purificar el agua es hirviendo el agua, ¿no? Esa es la manera, pues digamos, como siempre se ha hecho, que es el proceso de pasteurización. Tú lo llevas hasta una temperatura de 100 grados, donde llega a su punto de ebullición, y en ese momento, pues la enorme mayoría de las bacterias se mueren.
Esa es la alternativa a filtrar el agua, ¿sí? Es una alternativa que consume recursos humanos, recursos naturales. Bueno, también consume recursos humanos porque te consume tu tiempo. En Colombia, digamos en los países subdesarrollados o del tercer mundo, como lo podríamos decir, se utiliza mucho hervir el agua sobre estufas de carbón, ¿sí? Ustedes han visto eso en el campo. En el campo en el campo una estufa de gas es la excepción, o una estufa eléctrica es impensable. Es sobre estufas de leña, ¿no? De carbón. Y ya se ha estudiado mucho esto, inclusive ya se ha auditado eso, y se sabe que la utilización de un filtro previene la emisión de 1 tonelada métrica de emisiones de carbón anuales. Eso es un montón. Un instrumento financiero que funciona como un apalancamiento para las empresas que emiten demasiadas emisiones de carbón, o sea, más de lo que su cuota permite. Entonces, como por darte un ejemplo, las aerolíneas, y creo que en Colombia la regulación es bastante fuerte, digamos, por ejemplo, las aerolíneas, que es inevitable que tienen una emisión de carbón exagerado, digamos, más de lo que permite su cuota. Ellos están obligados a comprar bonos de carbón para poder, digamos, que equilibrar la balanza de, digamos, lo que para ellos es inevitable. Lo que puedo decir es que la curva nuestra ha sido así, o sea, constante, y nunca ha parado. Y lo más extraordinario de todo es que nosotros ya estamos teniendo dificultades y pasó lo que nunca nadie en 1.000.000 de años se hubiera imaginado, y era que iba a haber una pandemia y todo el mundo iba a estar encerrado en su casa tomando agua. Entonces además de eso, o sea, además de que ya veníamos con un crecimiento extraordinario donde ya había sido un boom, entonces tuvimos otro macro boom que era todo el mundo comprando cosas para su casa. Pero además sumado al hecho que si ya estamos teniendo problemas en producción, pues tú te imaginarás que teníamos ahora una demanda aún más grande y una producción reducida fraccionalmente. Claro, entonces, y el reto logístico también, me imagino, porque claro, pues, todo, o sea, ya no podíamos enviar a todas, nosotros enviamos a unos pueblos que yo ni siquiera conocía, y pues a raíz de la pandemia, entonces la transportadora nos dijo, no, solamente Bogotá, Cali, Medellín. Luego rogando, y luego ellos haciendo tema de permisos, cosas, entonces ya podían llegar a ciudades principales, pero no todas. Los indirectos, ¿cómo es por ejemplo la figura con los artesanos? Directa o indirectamente, pues directamente nosotros creo que somos tal vez unos, no sé, tal vez somos unas 15 personas, no somos muchos, nosotros. Pero las personas artesanas, podríamos estar hablando tal vez de, no sé, podríamos estar hablando tal vez de unos 100 empleados largos. Que ahora su producto, lo que tú dices, es el cambio, ¿no? No es solamente una figura decorativa, sino muy funcional, y pues para todo el momento que estamos viendo que pues el agua es un recurso escaso y que le estamos dando un mejor uso, pues ¿cómo crees que la vida de ellos ha impactado? Pues, o sea, es indudable que ha llegado, digamos, un momento de prosperidad y estabilidad para ellos. Los artesanos, pues, digamos, como cualquier empleado informal, a veces tienen recursos y a veces no tienen recursos. Esa es la gran realidad. Entonces, pues, nosotros pudimos impactarlos a ellos positivamente en el sentido que ellos ya ven un flujo constante de dinero que les está llegando, se pueden organizar mejor con esos recursos a nivel personal y a nivel de empresa. Entonces, pues digamos que ver un flujo constante de dinero, saber que lo que produzcan nosotros se lo compramos. Ellos a veces nos llaman y nos dicen, mire, tenemos tantos fijos, bueno, mándenmelos para acá. Todo lo que ellos producen nosotros lo compramos.
Entonces, pues, eso trae prosperidad, trae estabilidad. Te imaginarás en épocas de pandemia, ¿tú sabes cuántos artesanos estaban generando ingresos en épocas de pandemia? La respuesta es 0, solamente los de Agualogic, eso es todo. Agradecerte por el espacio, por el tiempo, y esperamos poder mostrarte el resultado en la página de Aim to Flourish cuando ya lo tengamos publicado. Claro que sí. Nosotros te vamos a enviar el link para que tengas la oportunidad de ver cómo quedó toda la publicación como tal. Oiga, pues qué felicidad, y muchas gracias por tenerme comunicado. No, muchísimas gracias a ti. Esta es la mejor entrevista que he tenido en la vida. Bello, muchas gracias.